Probablemente cuando ustedes estudiaron historia en sus centros de colegios, en el bachillerato, quizá les dijeron que el siglo XVIII era el siglo de la recuperación. Y era el siglo de la recuperación porque el siglo XVII había sido el siglo de la crisis. Lo mismo que el XVI fue el siglo de la expansión, del crecimiento y de la creación del Imperio Hispánico. En buena medida, esa idea de que el siglo XVI es el siglo del imperio, el siglo XVII es el siglo de la crisis y el siglo XVIII es el siglo de la recuperación de la crisis habida en el siglo XVII, era algo que le venía muy bien a la Casa de Borbón. Le venía muy bien a la Casa de Borbón, que había empezado a reinar en España justo en el momento en que comenzaba el siglo XVIII. El país estaba muy mal, España estaba en crisis, la monarquía hispánica había llegado al fondo de la depresión y a ellos les tocaba recuperarlo. Las cosas no fueron exactamente así. Y no fueron exactamente así porque hoy sabemos, éramos un grupo de jóvenes historiadores, éramos tan jóvenes que les estoy hablando de los años 70 del siglo pasado, o de los años 80 en todo caso, nos dimos cuenta de que en el reinado de Carlos II, aquel que llamaron el hechizado, se producía un fenómeno que nos llevaba a pensar que en torno al año 1685, es decir, 15 años antes de que terminase su reinado, había signos muy evidentes de que esa crisis del siglo XVII empezaba a dejar de ser. Es decir, esa recuperación que se anunciaba como característica del siglo XVIII había comenzado algunos años antes. A la altura de 1685 habíamos descubierto que se había recuperado la demografía. La crisis demográfica del siglo XVII había tocado a su fin. Veíamos que en los registros de las parroquias, en los libros de bautismo, se bautizaban cada año más niños. Y cuando la demografía crece, estamos ante una situación, al menos en el antiguo régimen, de recuperación. Pero es que también la economía se había estabilizado. El siglo XVII vivió muchos vaivenes desde el punto de vista del valor de la moneda. La moneda se devaluaba y luego se volvía a recuperar. Es lo que los historiadores denominaron el baile del vellón. Una moneda de 4 reales, de pronto se decidía que valiese 2. Y al propietario de las monedas se le obligaba a ir a una ceca, a una fábrica de monedas, donde le resellaban las monedas. Quien sea aficionado a la numismática podrá encontrar monedas reselladas en que de pronto los 4 reales se convertían en 2. Las autoridades de pronto decían que iban a bajar los precios en la misma proporción que bajaba el dinero, pero los precios no bajaban. Esto ha ocurrido siempre o casi siempre, ¿no? Por lo tanto, esa crisis monetaria que había llevado a una especie de economía de intercambio, un par de zapatos por una fanega de trigo, una barrica de vino por unas pieles curtidas, empezaba de nuevo a ser una economía dineraria, porque se había empezado a recuperar la confianza en una moneda que se había perdido, porque el que tenía monedas de pronto se podía encontrar que le quedaban reducidas justo a la mitad de un día para otro. Es decir, la economía entraba en un trance diferente, la demografía entraba en un trance diferente, y esas dos variables lo que nos estaban indicando era que la crisis había tocado ya su fin y que se había iniciado un proceso de recuperación. Pero claro, la historiografía oficial de los Borbones no podía admitir que la recuperación no comenzaba con ellos, sino que había comenzado con ese desgraciado rey que se llamaba Carlos II y al que por apodo conocían como el hechizado. Quiero decirles esto porque habría que reajustar un poco esa imagen de que
la crisis es siglo XVII, recuperación siglo XVIII. Esa recuperación ha comenzado antes. Y es cierto que a lo largo del siglo XVIII esa recuperación continuó funcionando. Y ahora trasládense por un momento a otra imagen del siglo XVIII. España había sido una gran potencia en el XVI, la primera potencia del mundo, había perdido ese rango en el XVII como consecuencia de la crisis, lo cual es cierto, y ya ese papel de potencia importante no lo había recuperado nunca. No es cierto. España sigue siendo una gran potencia en el siglo XVIII. Y quienes se han acercado a la historia de ese siglo, o a la historia de España en general, y ese siglo forma parte de ella, habrán visto que tanto ingleses como franceses, y ahora nos referiremos a ello con un poco más de detenimiento, se enfrentan, pugnan por conseguir la alianza con España. Las dos grandes potencias del siglo XVIII son Francia e Inglaterra, pero la otra gran potencia del mundo es España. Y por lo tanto, unos y otros buscan la alianza con España porque es la que puede romper el equilibrio entre ambos. ¿Recuerdan ustedes aquello que les contaban sobre historia del siglo XVIII? Se llamaban los pactos de familia. Los pactos de familia eran la alianza de los Borbones, al sur de los Pirineos y al norte de los Pirineos. Quiere eso decir que casi siempre, en esa pugna porque España se aliase con uno o se aliase con otro, casi siempre la alianza fue con los franceses. Al fin y al cabo, nuestros enemigos tradicionales han sido siempre los ingleses, que eso no lo pierdan nunca de vista. España es una gran potencia, no la primera potencia, pero una potencia de extraordinaria importancia que puede romper el equilibrio que existe entre esos dos países. ¿Y cómo se demuestra o cómo se lleva a cabo esa potencialidad? Pues básicamente con la recuperación de la Armada. El Imperio Español es un imperio ultramarino. Recuerden, y yo he hablado en alguna ocasión de eso, que Felipe II estuvo tentado, o por lo menos eso se dijo, quizás Felipe II nunca se lo planteara de una manera seria, pero se especuló con ello de trasladar la capital de Madrid a Lisboa, cuando se incorporó Portugal a la monarquía hispánica. Porque Lisboa tenía un gran río, el Tajo, tenía un gran puerto, donde podían entrar y salir los barcos del imperio ultramarino, cosa que Madrid no tenía. Se pudo especular con eso. Por lo tanto, para sostener el papel de potencia importante, era fundamental tener una armada importante. Y para tener una armada importante había que tener marinos muy importantes. Y eso se va a conseguir en el siglo XVIII. Y ahí es donde vamos a situar la figura de Jorge Juan dentro de un momento. Pero me van a permitir que yo les señale otra cuestión que me parece que es fundamental para poder entender algunas cosas. Si a nosotros nos hablan de la importancia de esa armada, de esa fuerza naval, de esos marinos en el siglo XVIII, alguien lo puede poner en duda, porque a principios del siglo XVIII, y esto lo sabe todo el mundo, España pierde Gibraltar, una plaza fundamental desde el punto de vista naval. En 1704, los ingleses, en un verdadero acto de piratería, se apoderan de Gibraltar. ¿Y cómo termina el siglo XVIII? Los siglos en historia no suelen terminar en los años que acaban en doble cero, sino que con un acontecimiento muy próximo a ese momento. El siglo XVIII, desde un punto de vista naval, termina no en 1800, sino en 1805. ¿Qué ocurrió en 1805? Esto también lo sabe todo el mundo. El desastre de Trafalgar. La Marina española y la francesa, la Armada Combinada hispano-francesa, es vencida, literalmente aniquilada por la Armada inglesa. Todo el mundo conoce Gibraltar en 1704, comienzos del siglo XVIII, Trafalgar en 1805, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Pero ¿qué ocurrió en medio? Y de esto se sabe menos. Se sabe muy poco que en 1780 el almirante Luis de Córdoba apresa dos convoyes ingleses
que son dos flotas de en torno a 60 barcos, donde hay 80.000 fusiles, miles de libras de pólvora, 1 millón de libras esterlinas que al perderlas los ingleses tambalearon en la bolsa de Londres, y que lleva esos dos convoyes de 60 barcos ingleses presos al puerto de Cádiz. Esto se sabe poco. Hasta relativamente hace muy poco tiempo se ha sabido muy poco que en Cartagena de Indias los británicos sufren otra de las mayores derrotas que han tenido a lo largo de su historia, derrota naval. El almirante Vernon, que tiene una flota de 180 barcos, ataca Cartagena de Indias, que es la columna vertebral del sistema defensivo español en América. Y Cartagena de Indias está defendida por Blas de Lezo, que tiene, a Blas de Lezo se le conoce ahora ya más, pero frente a los 180 barcos que tiene Vernon, tiene 6. Y además Lezo decide hundirlos antes de empezar la batalla, y la gana. Vernon, de hecho, ante la aplastante superioridad que tenía, había mandado recado a Londres diciendo que se había apoderado de Cartagena de Indias. En Londres las fiestas fueron extraordinarias, fuegos artificiales en el Támesis. Cuando llegó la noticia de que el desastre de la armada de Vernon había sido total, el rey inglés, era Jorge II, ordenó que de aquello no se hablase. Esto lo han hecho los ingleses muchas veces, que de aquello no se hablase. Y los ingleses no han hablado. Pero lo malo es que los españoles tampoco. Al menos hasta hace muy poco tiempo. El siglo XVIII, desde el punto de vista de la armada, del enfrentamiento en el mar, que era lo que llevaba a las grandes potencias de la época a enfrentarse, y casi siempre en los grandes conflictos internacionales el mar ha sido decisivo. Piensen en lo que está ocurriendo ahora mismo estos días, el mar sigue siendo de nuevo decisivo. El papel de la armada es muy importante, y lo que quiero transmitirles es que entre Gibraltar y Trafalgar ocurrieron muchas otras cosas, tantas que algún colega ha analizado todos los combates navales que hubo a lo largo del siglo XVIII entre la Armada Británica y la Armada Española, y asómbrense, ganamos más que perdimos. Yo le he puesto 2 ejemplos de derrotas conocidos por todos y 2 ejemplos de victorias casi desconocidos por una buena parte de los españoles. Ahí se sitúa Jorge Juan. Muchos de ustedes pensarán que Jorge Juan es un apellido compuesto, y no lo es. Juan es, perdón, he dicho un apellido y es un nombre compuesto, no lo es. Juan es un apellido. Pero muchos de ustedes pensarán que Jorge Juan es poco más que el nombre de una calle de Madrid. Y Jorge Juan es uno de esos marinos que consiguieron que a lo largo del siglo XVIII las armadas del rey de España fueran capaces de enfrentarse con éxito en muchísimas ocasiones a la armada británica, que estaba considerada la más importante del mundo. ¿Quién es Jorge Juan? Jorge Juan y Santa Cilia. Es un jovencito que queda huérfano muy pronto, lo va a criar un tío suyo que pertenece a un cargo importante en la Orden de San Juan de Jerusalén, que ya en aquella época se conoce como la Orden de Malta, que ha nacido, aquí siempre ha habido un debate muy fuerte. Él nace en Novelda, pero lo bautizan en Monforte del Cid. Monforte del Cid es un pueblecito que está muy cerca de Novelda, y los de Monforte del Cid sostienen que donde nació fue en Monforte del Cid porque allí fue bautizado. En realidad nace en Novelda, pero lo bautizan en Monforte del Cid porque los padres piensan dedicarlo a la carrera eclesiástica. Esto ha ocurrido con muchísima frecuencia, porque él era un segundo, era el primogénito, el heredero de la fortuna familiar, y por lo tanto su destino o era el ejército o era la iglesia. Piensan dedicarlo a la iglesia y lo bautizan en Monforte del Cid porque Monforte del Cid pertenecía eclesiásticamente al territorio de Alicante, cosa que no ocurría con Novelda.
estando bautizado en Monfortensi, podía aspirar a ser canónigo de la Catedral de Alicante, cosa que hubiese tenido más difícil si lo hubiesen bautizado en Novelda, porque el bautismo era lo que daba carta de naturaleza al individuo que era bautizado. Ya tenemos al personaje en su origen. Queda huérfano, un tío suyo, cargo importante en la Orden de Malta. Jorge Juan entrará también como miembro de la Orden de Malta y ingresa muy jovencito, solían hacerlo con 13, 14 años, en la Escuela de Guardiamarinas. Este ya es un dato importante. Patiño, uno de los ministros de Felipe V, ha decidido que la formación de los marinos ha de ser una formación de carácter científico. Hasta entonces, la formación de los grandes marinos que iban a mandar barcos, incluso armadas, escuadras, tenían una formación eminentemente práctica. Entraban como grumetes en los barcos, pasaban a ir ocupando cargos hasta que tenían experiencia suficiente para convertirse en capitanes de un barco. Lo que Patiño decide es que hay que crear una escuela. Esto es muy ilustrado, muy propio de uno de los elementos científicos que van a caracterizar el siglo XVIII, que es la ilustración. Hay que formarlos científicamente. Saldrán de esa escuela de guardia marina ya como oficiales de la Armada. No tendrán que pasar de ser grumetes a ir escalando posiciones hasta poder llegar a mandar un barco. Por lo tanto, los marinos de su majestad saldrán ya con una formación científica. La escuela está en Cádiz, posteriormente se trasladará a San Fernando. En esa escuela de Cádiz se forman a estos marinos no solo desde un punto de vista científico, estudian artes náuticas, estudian matemáticas, estudian física, estudian fluidos, sino que también los forman como caballeros. Hay clases de danza, hay clases de esgrima, hay incluso clases de equitación. Tienen que saber montar a caballo, tienen que saber estar en una fiesta de sociedad avanzando con las damas que le correspondan, tienen que saber manejar la espada de forma adecuada. Es decir, reciben una especie de formación integral. Ahí nos vamos a encontrar a Jorge Juan, que cuando llega el año 1736, él es un joven oficial de la Armada en ese momento, ha nacido en el año 14, tiene 22 años. El rey de Francia, los científicos de Francia quieren demostrar de una manera empírica, de una manera práctica, que la Tierra es una esfera, pero no exactamente, bueno, que la Tierra es redonda, pero no exactamente una esfera, sino que, recuerden lo que nos decían de pequeños en el colegio, la Tierra es una esfera achatada por los polos. Y lo que quieren es medir el arco del meridiano en distintas latitudes para ver si ese arco es exactamente igual, ver cuál es la curvatura que tienen los polos y ver cuál es la curvatura que tiene el Ecuador. Pero España es una gran potencia, tiene su imperio al otro lado del Atlántico, y para poder medir el arco del meridiano en el Ecuador tienen que hacerlo en alguno de los virreinatos españoles que hay en el Ecuador, en concreto en el virreinato del Perú. Por lo tanto, la expedición francesa tiene que contar con el permiso del rey de España para poder hacer esas mediciones, y el rey de España pone como condición que algunos marinos españoles también formarán parte de la expedición. Por lo tanto, la expedición de carácter científico es una expedición hispano-francesa. ¿A quién van a escoger? ¿Quiénes son los marinos que han salido de esa escuela de guardia marina, que tienen una formación científica y que por lo tanto pueden trabajar de forma adecuada con esos otros marinos franceses que quieren medir el arco del meridiano? Van a ser dos guardiamarinas. Uno se llama Antonio de Ulloa, el otro Jorge Juan. Estarán 11 años para medir el arco del meridiano. Años cruzando selvas, la cordillera de los Andes, colocando puntos de medición hasta obtener cuál es el arco del meridiano. Tiempo en que se está en guerra con Inglaterra, una más de la que se ha tenido, es la guerra que los ingleses llaman la oreja de Jenkins.
La llaman la oreja de Jenkins porque un capitán de navío español sorprende a un barco inglés haciendo contrabando. El barco inglés es mandado por un tal Jenkins. Lo que hace el capitán español es cortarle la oreja y se la devuelve con una frase que ha hecho historia. Dile a tu rey que lo mismo le haré si se atreve a hacer lo mismo que tú, que es meter contrabando. La oreja de Jenkins llegó al Parlamento inglés. La tenían conservada en un bote, la oreja metida, hay algún documento sobre ello, y los ingleses entendieron que tanto el haberle cortado la oreja como lo que dice ese capitán español cuando le corta la oreja a Jenkins es un agravio tan insufrible que comienza la guerra. Por lo tanto, Jorge Juan está midiendo el arco del meridiano junto a Antonio de Ulloa y junto a los franceses en un momento en que están en guerra con Inglaterra. Jorge Juan regresará en 1747, 11 años después, de 1736 a España. Y aquí se produce una circunstancia extraordinaria. Jorge Juan quiere publicar un libro sobre lo que han estado haciendo esos años en ese virreinato. Anotaciones astronómicas realizadas en el reino. Que algún colega ha analizado todos los combates navales que hubo a lo largo del siglo XVIII entre la Armada Británica y la Armada Española y asómbrense, ganamos más que perdimos. Yo le he puesto 2 ejemplos de derrotas conocidos por todos y 2 ejemplos de victorias casi desconocidos por una buena parte de los españoles. Ahí se sitúa Jorge Juan. Muchos de ustedes pensarán que Jorge Juan es un apellido compuesto, y no lo es. Juan es, perdón, he dicho un apellido y es un nombre compuesto, no lo es. Juan es un apellido. Pero muchos de ustedes pensarán que Jorge Juan es poco más que el nombre de una calle de Madrid. Y Jorge Juan es uno de esos marinos que consiguieron que a lo largo del siglo XVIII las armadas del rey de España fueran capaces de enfrentarse con éxito en muchísimas ocasiones a la Armada Británica, que estaba considerada la más importante del mundo. ¿Quién es Jorge Juan? Jorge Juan y Santa Cilia. Es un jovencito que queda huérfano muy pronto, lo va a criar un tío suyo que pertenece a un cargo importante en la Orden de San Juan de Jerusalén, que ya en aquella época se conoce como la Orden de Malta, que ha nacido, aquí siempre ha habido un debate muy fuerte. Él nace en Novelda, pero lo bautizan en Monforte del Cid. Monforte del Cid es un pueblecito que está muy cerca de Novelda, y los de Monforte del Cid sostienen que donde nació fue en Monforte del Cid porque allí fue bautizado. En realidad nace en Novelda, pero lo bautizan en Monforte del Cid porque los padres piensan dedicarlo a la carrera eclesiástica. Esto ha ocurrido con muchísima frecuencia porque él era un segundo, era el primogénito, el heredero de la fortuna familiar, y por lo tanto su destino o era el ejército o era la iglesia. Piensan dedicarlo a la iglesia y lo bautizan en Monforte del Cid porque Monforte del Cid pertenecía eclesiásticamente al territorio de Alicante, cosa que no ocurría con Novelda. Estando bautizado en Monforte del Cid podía aspirar a ser canónigo de la Catedral de Alicante, cosa que hubiese tenido más difícil si lo hubiesen bautizado en Novelda, porque el bautismo era lo que daba carta de naturaleza al individuo que era bautizado. Ya tenemos al personaje en su origen. Queda huérfano, un tío suyo, cargo importante en la Orden de Malta. Jorge Juan entrará también como miembro de la Orden de Malta y ingresa muy jovencito, solían hacerlo con 13, 14 años, en la Escuela de Guardiamarinas. Este ya es un dato importante. Patiño, uno de los ministros de Felipe V, ha decidido que la formación de los marinos ha de ser una formación de carácter científico. Hasta entonces, la formación de los grandes marinos que iban a montar barcos, incluso armadas, escuadras, tenían una formación eminentemente práctica.
entraban como grumetes en los barcos, pasaban a ir ocupando cargos hasta que tenían experiencia suficiente para convertirse en capitanes de un barco. Lo que Patiño decide es que hay que crear una escuela. Esto es muy ilustrado, muy propio de uno de los elementos científicos que van a caracterizar el siglo XVIII, que es la Ilustración. Hay que formarlos científicamente. Saldrán de esa escuela de guardia marina ya como oficiales de la Armada, no tendrán que pasar de ser grumetes a ir escalando posiciones hasta poder llegar a mandar un barco. Por lo tanto, los marinos de Su Majestad saldrán ya con una formación científica. La escuela está en Cádiz, posteriormente se trasladará a San Fernando. En esa escuela de Cádiz se forman a estos marinos no solo desde un punto de vista científico, estudian artes náuticas, estudian matemáticas, estudian física, estudian fluidos, sino que también los forman como caballeros. Hay clases de danza, hay clases de esgrima, hay incluso clases de equitación. Tienen que saber montar a caballo, tienen que saber estar en una fiesta de sociedad avanzando con las damas que les correspondan, tienen que saber manejar la espada de forma adecuada. Es decir, reciben una especie de formación integral. Ahí nos vamos a encontrar a Jorge Juan, que cuando llega el año 1736, él es un joven oficial de la Armada en ese momento, ha nacido en el año 14, tiene 22 años. El rey de Francia, los científicos de Francia quieren demostrar de una manera empírica, de una manera práctica, que la Tierra es una esfera, pero no exactamente, bueno, que la Tierra es redonda, pero no exactamente una esfera, sino que, recuerden lo que nos decían de pequeños en el colegio, la Tierra es una esfera achatada por los polos. Y lo que quieren es medir el arco del meridiano en distintas latitudes para ver si ese arco es exactamente igual, ver cuál es la curvatura que tienen los polos y ver cuál es la curvatura que tiene en el Ecuador. Pero España es una gran potencia, tiene su imperio al otro lado del Atlántico, y para poder medir el arco del meridiano en el Ecuador tienen que hacerlo en alguno de los virreinatos españoles que hay en el Ecuador, en concreto en el virreinato del Perú. Por lo tanto, la expedición francesa tiene que contar con el permiso del rey de España para poder hacer esas mediciones. Y el rey de España pone como condición que algunos marinos españoles también formarán parte de la expedición. Por lo tanto, la expedición, de carácter científico, es una expedición hispano-francesa. ¿A quién van a escoger? ¿Quiénes son los marinos que han salido de esa escuela de guardia marina, que tienen una formación científica y que por lo tanto pueden trabajar de forma adecuada con esos otros marinos franceses que quieren medir el arco del meridiano? Van a ser dos guardias marinas. Uno se llama Antonio de Ulloa, el otro Jorge Juan. Estarán 11 años para medir el arco del meridiano. Años cruzando selvas, la cordillera de los Andes, colocando puntos de medición hasta obtener cuál es el arco del meridiano. Tiempo en que se está en guerra con Inglaterra, una más de la que se ha tenido. Es la guerra que los ingleses llaman la oreja de Jenkins. La llaman la oreja de Jenkins porque un capitán de navío español sorprende a un barco inglés haciendo contrabando. El barco inglés es mandado por un tal Jenkins. Lo que hace el capitán español es cortarle la oreja y se la devuelve con una frase que ha hecho historia. Dile a tu rey que lo mismo le haré si se atreve a hacer lo mismo que tú, que es meter contrabando. La oreja de Jenkins llegó al Parlamento inglés. La tenían conservada en un bote, la oreja metida, hay algún documento sobre ello, y los ingleses entendieron que tanto el haberle cortado la oreja como lo que dice ese capitán español cuando le corta la oreja a Jenkins es un agravio tan insufrible que comienza la guerra. Por lo tanto, Jorge Juan está midiendo el arco del meridiano junto a Antonio de Ulloa y junto a los franceses en un momento en que están en guerra con Inglaterra.
Jorge Juan regresará en 1747, 11 años después, de 1736 a España. Y aquí se produce una circunstancia extraordinaria. Jorge Juan quiere publicar un libro sobre lo que han estado haciendo esos años en ese virreinato. Anotaciones astronómicas realizadas en el Reino del Perú. Y cuando el libro está preparado, el original, para ser llevado a la imprenta, en la época era necesario conseguir un permiso especial de tipo eclesiástico de que el contenido del libro no tenía ninguna cosa, ninguna cuestión que no fuese aceptada por la Iglesia, que se pudiese considerar, permítame la expresión, herética. Para obtener algo que quizá los que tenemos ya cierta edad lo recordamos, obtener algo que los libros, al menos los libros de religión, hasta una época muy reciente, necesitaban. El nihil obstat, nada que objetar, es decir, todo esto coincide con la doctrina que defiende la Iglesia. Jorge Juan no tiene el nihil obstat. Y no tiene el nihil obstat porque él defiende que el centro del universo es el Sol y que los planetas giran alrededor del Sol. Era lo que se llamaba la teoría heliocéntrica que Copérnico había ya formulado a finales del siglo XV, en el tránsito del siglo XV al siglo XVI. Pero la Iglesia seguía defendiendo una teoría conocida con el nombre de teoría geocéntrica. El centro del universo no es el Sol, sino la Tierra. Y Jorge Juan, en su libro, defendía la doctrina de Copérnico. Por lo tanto, no estaba de acuerdo con los planteamientos de la Iglesia y no le daba la autorización necesaria para poder publicar el libro. Interviene don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, ministro de Fernando VI. La cronología del siglo XVIII nos dice que el reinado de Felipe V va de 1700 a 1746, él ha regresado en el 47, acaba de subir al trono Fernando VI. El marqués de la Ensenada es ministro de Fernando VI. Y el marqués de la Ensenada tiene ya una idea clara. La Armada Española necesita fortalecerse cada vez más si quiere llegar con éxito a los enfrentamientos con Inglaterra. Es necesario una marina poderosa. Pero en España hay un problema muy grave para construir barcos. Y es que la madera de grandes dimensiones que permitían construir el armazón del barco, construir las marengas, que es como se llaman las piezas que van desde la borda hasta la quilla, apenas existían árboles de esas dimensiones. Pero sí sabía, y aquello se guardaba como un secreto de Estado muy importante, que los ingleses habían obtenido la fórmula para hacer marengas con varias piezas. El problema era cómo las soldaban, el problema era de qué técnicas se valían para conseguir eso. En España había árboles de menos tamaño que permitirían obtener marengas si estaban formadas por varias piezas. Ensenada interviene y consigue que Jorge Juan pueda publicar el libro. Con una cesión por parte de Jorge Juan, que sería decir, no que Copérnico tenía razón, sino si Copérnico tuviese razón, es decir, dejándolo en potencial como una especie de posibilidad, desarrollaba ya su teoría. ¿Qué le va a pedir Ensenada a Jorge Juan, que ha demostrado ya ser un marino importante, que él ha peleado contra los ingleses en esa guerra, había peleado antes en el Mediterráneo, había demostrado su capacidad científica midiendo el arco del meridiano en la expedición en la que había participado? Se le reconocía en toda Europa el valor científico que Jorge Juan tenía. La Academia de Francia lo ha hecho académico. Los ingleses lo invitan a dar conferencias a la Royal Society, la sociedad científica más importante de la época, de la que quieren también hacerlo académico. En España no lo dejaban publicar un libro. Ensenada, que ha conseguido que publique el libro, le va a pedir, sabiendo que la Royal Society
presidente, por ejemplo, fue Newton, lo ha invitado a que dé unas conferencias y a ser los socios. Y lo que le va a pedir es que espíe, que averigüe cómo construyen, o cuáles son las técnicas constructivas de los barcos de la Armada Británica para poder construir barcos en España, navíos de línea, que son los grandes barcos de la época. Fíjense, los grandes barcos de finales del siglo XV son las carabelas y las naos, en su caso. Eran lo que iba Colón, en lo que Colón cruzó el Atlántico. Recuerden ustedes, llevaba 2 carabelas y una nao. En el siglo XVI las carabelas y las naos se van sustituyendo cada vez por barcos de más entidad, son los galeones. Los galeones serán los dueños del mar en el siglo XVI y en el XVII. Pero en el XVIII el navío fundamental de las armadas, el navío fundamental de guerra, es el navío de línea. Ensenada quiere que se construya una gran cantidad de navíos de línea para estar a la altura de poder enfrentarse con los británicos cuando llegue el momento. Pero para eso necesitan conocer las técnicas de construcción. Jorge Juan va a ir a Inglaterra invitado por los ingleses como científico a dar algunas conferencias, a ser nombrado socio de honor de la Royal Society, pero va a ir también como espía, porque Jorge Juan acepta. Y acepta, y para esto hay que situarse en la época, acepta pese a que podía ocurrirle algo terrible, que era morir con deshonor. El honor era algo muy importante para la gente del siglo XVII o para la gente del siglo XVIII, hoy importa bastante menos, ¿no? A un espía, si se le descubría, se le colgaba, se le ahorcaba. Una muerte digna con honor era morir decapitado. Una muerte sin honor era morir ahorcado. Jorge Juan acepta espiar sabiendo que si es sorprendido en su actividad de espía, morirá con deshonor. Y vuelvo a repetir, hay que situarse en la época para poder entender el valor que el honor tenía y lo que significaba el riesgo que Jorge Juan podía correr en aquella circunstancia. Para llevar a cabo la misión que Ensenada le ha encomendado, que es espiar en nombre del rey de España para ver las técnicas de construcción británicas y que se puedan construir barcos en grandes cantidades, va a necesitar el auxilio de 2 personas. 2 personas que serán 2 jóvenes guardias marinas. Uno se llama José Solano y otro Pedro de Mora. ¿Por qué los escoge Jorge Juan para que vayan con él? La razón fundamental es que hablan inglés perfectamente. Con José Solano tiene un problema, que es moreno, con el pelo negro, muy hispano. Con Pedro de Mora menos, es rubio, con la encarnadura muy clara, puede pasar perfectamente con un inglés. Pero decide que Solano también venga por las otras habilidades que tiene y porque, como les he dicho, habla perfectamente inglés. Y ahí es donde se va a desarrollar la novela El espía del rey. ¿Qué va a hacer Jorge Juan en Londres? Va a espiar lo que hacen los ingleses y para ello nos lo vamos a encontrar con su uniforme de capitán de la Armada Española, uniforme extraordinariamente atractivo, en las grandes fiestas de la sociedad londinense, dando conferencias en la Royal Society y en otras instituciones culturales británicas, pero lo vamos a ver también disfrazado, como Mr. Sullivan o como Mr. Joshua. Utilizó esas dos fórmulas de camuflarse. En una, como Mr. Sullivan, era librero. Había ido a Londres a comprar libros y lo que quería era meterse en el ambiente donde podía ver planos, donde podía ver grabados, donde podía encontrar alguna información desde el punto de vista bibliográfico para ver cómo se construían los barcos. Y como Mr. Joshua era comprador de vinos, para poder moverse en los docks, en los muelles del Támesis, que era donde estaban los viejos marinos ingleses en esas tabernas hablando, para tratar de obtener también alguna información que le permitiera saber
cuáles eran las técnicas de construcción naval. Ese es el desarrollo de la novela del espía del rey, a un Jorge Juan que tiene que ir cambiando continuamente su rol de capitán de la Armada Española, que va a asistir a una comida, por ejemplo, en casa del almirante Anson, con el que él había combatido en esa guerra durante los 11 años que estuvo en el Imperio, que estuvo en Perú, donde la Armada de Anson atacó las costas del virreinato, y lo vamos a ver moverse por los bajos fondos londinenses, en esas tabernas del Támesis, con esos marineros con mucha experiencia de los que puede obtener alguna información. Él y los dos guardiamarinas que lleva con él, José Solano y Pedro de Mora. ¿Cómo resultó la aventura de Jorge Juan? Bueno, se la voy a decir. Resultó un éxito incluso inesperado para el propio Ensenada, porque Jorge Juan fue mucho más lejos de lo que Ensenada esperaba. Lo que Ensenada esperaba era que trajera información acerca de las técnicas de construcción. Lo que Jorge Juan hizo fue traerse a los que construían los barcos. ¿Cómo lo consiguió? Imagínense ustedes el enorme riesgo que suponía la operación para tratar de contactar con ingenieros navales, con maestros en la fabricación de velamen, en la fabricación de maromas, en la fabricación de cuerdas, con maestros en la fundición de cañones. Todo eso formaba parte de un barco. Y Jorge Juan buscó en dos sitios. Se lo refiero rápidamente. Buscó en dos sitios donde podía encontrar eco a lo que él buscaba. Unos eran los estuardistas, los partidarios de la dinastía Estuardo. También se llamaban jacobitas porque eran los jacobos. Tenían fundamentalmente su apoyo en Escocia, y habla con ellos. La última gran batalla que sostienen los estuardistas contra la dinastía reinante de Inglaterra en aquel momento, la dinastía de Hanover, la casa de Hanover, los hanoverianos, la última gran batalla que los estuardistas han librado es la batalla de Culloden, que se da en 1746. Jorge Juan va a Inglaterra en 1749. Muchos de ellos habían estado prisioneros, y busca si ahí hay ingenieros, si ahí hay constructores. No están contentos en Inglaterra, son enemigos de los ingleses, ellos son escoceses. Y por otro lado va a buscar entre los católicos. Aquí siempre se ha hablado mucho de la persecución que a quien no era católico se le realizaba en España, como en cualquier otro país de Europa. Los católicos eran perseguidos en Inglaterra, no tenían derechos, los derechos los tenían los anglicanos. Por lo tanto, hay gente que también se encuentra minusvalorada, desplazada, socialmente despreciada. En ese sentido, encontrará maestros de vela, maestros de fundición, maestros en el arte de fabricar maromas, ingenieros navales, entre los jacobitas, los estuardistas y entre los católicos. E irán viniendo a España, hasta que descubren lo que Jorge Juan está haciendo. Eso ya no se lo voy a contar. Cómo va a tratar de huir de Londres. Y les hago otra referencia más. Cuando yo escribí la novela, por mucho que busqué, y he visto cómo Carla se ha documentado para poder escribir La Dama de la Niebla, yo me documenté no como ella, que lo ha hecho seguro mejor que yo, pero traté de buscar todo lo que pude, a ver con qué mujer había tenido relación. Y no encontraba ninguna, no encontré ninguna. No sé si porque era caballero de la Orden de Malta, y como caballero de la Orden de Malta, de la Orden de San Juan de Jerusalén, no se casaba. Bueno, un amante, tampoco. No encontré absolutamente nada. Y yo decidí, a la hora de escribir El espía del rey, que en la novela tenía que haber una mujer, si no la novela le faltaba una pieza fundamental. Y decidí escribir o construir un personaje femenino. Ese personaje femenino no existió, por algo estamos hablando de una novela donde, en fin, el historiador, en este caso yo, me puedo permitir ciertas libertades. Al estar escribiendo una novela, decidí denominarla Claudia Osorio.
Quizás por eso antes, una vez cuando me estaba refiriendo a Carla, dije Claudia. Estaba pensando un poco en... Y Claudia Osorio, yo quise darle el perfil de una mujer del siglo XVIII, pero una mujer extraordinaria dentro del siglo XVIII. Claudia Osorio había estudiado, sabía matemáticas, iba a conocer a Jorge Juan en uno de los salones ilustrados. Jorge Juan ya ha logrado publicar su libro, el de las mediciones astronómicas en el Virreinato del Perú, y asiste a uno de aquellos salones ilustrados donde se reunía la élite intelectual y la élite aristocrática de la época. La gente lo saluda, le dice que ha publicado el libro, pero Claudia se acerca a él y le dice que celebra mucho conocerlo y que ha leído su libro. Primera sorpresa para Jorge Juan, una mujer que lee, y una mujer que ha leído un libro de matemáticas, de astronomía, de mediciones. Y además Claudia Osorio le va a decir, el libro es bueno, pero hay cosas que usted dice con las que no estoy de acuerdo. Y Jorge Juan se queda más sorprendido todavía. Lee, sabe matemáticas y dice que no está de acuerdo con cosas de las que yo he dicho. Y Jorge Juan le va a preguntar, ¿y con qué no estáis de acuerdo? Y le dirá, ¿con qué decís que si Copérnico tuviese razón? Copérnico tiene razón. El Sol es el centro del universo. ¿Cómo puede usted decir, cómo podéis decir que si tuviera razón? Y de pronto se establece una relación entre ambos. Porque hay una relación además entre iguales, que saben, que leen, que entienden de matemáticas y que son capaces de hacer críticas al libro. Y ahí va a aparecer Claudia Osorio, que se va a ver involucrada en una empresa y en un problema grave, porque le va a acarrear las iras de la reina. ¿Quién es la reina en aquel momento? La esposa de Fernando VI. Es Bárbara de Braganza, una portuguesa. Dicen las crónicas que era muy fea y que además se casa con Fernando VI porque se lo impone su madrastra. La madrastra era Isabel de Farnesio, una dama de armas tomar. El matrimonio fue de una felicidad extraordinaria. La corte de Madrid, Bárbara de Braganza era una mujer muy culta, una mujer enamorada de la música, en la época en que, por ejemplo, Farinelli forma parte de la historia de la música española en aquella época. Bárbara de Braganza acude a sus conciertos. Claudia Osorio va a tener un problema muy serio con Bárbara de Braganza. Entre otras razones porque Bárbara de Braganza, que no tuvo hijos, nunca se olvidó de que era portuguesa. Era la reina de España, pero trató de influir en su marido para beneficiar a su país de origen. Se firmará el Tratado de Límites con Portugal, que era claramente perjudicial para España. ¿Recuerdan ustedes una película que en su tiempo tuvo un éxito extraordinario que se llamaba La Misión? En que los nativos no querían que los jesuitas se marchasen de las reducciones, que era como se llamaban los poblados que ellos habían creado. Esa es una de las cuestiones que se está solventando en el Tratado de Límites, del cual también nos referimos en la novela. Al final, Jorge Juan está esperando la llegada de Claudia Osorio, que se ha enterado que la reina había muerto y había marchado de España a Cuba y puede regresar. ¿Se casaron? Ahí lo dejamos. El espía del rey, ya concluyo, es por lo tanto una novela histórica ambientada en esa España del siglo XVIII que quiere restablecer el poderío naval que tuvo en otro tiempo, para lo cual, esto es histórico, el marqués de la Ensenada se valió de uno de los grandes marinos, científico y espía, que se llamaba Jorge Juan. Muchísimas gracias.